Continúan presentando Fernando García Remates, Universidad CLAE Punta del Este y Sur Hacienda. Servicio Red Pagos y Casa de Cambio con la mejor cotización. Estás con Jorge Méndez en Frecuencia Abierta, escuchando las voces de los protagonistas. El Frente Amplio nos comunicaba que en esta jornada se está desarrollando una actividad bajo el título Diálogo por Uruguay, edición Maldonado. Incluye una serie de actividades que no solamente se están realizando en esta jornada, sino que se vienen realizando en nuestro territorio desde la pasada jornada y que continuarán por unos días más. Entre quienes nos visitan en esta jornada está el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, con quien nos comunicamos ahora. ¿Cómo te va, Fernando? Buen día, bienvenido. Un placer estar con ustedes. Muchas gracias por la llamada y por la atención de siempre. Viniendo de Pan de Azúcar, ¿puede ser? Sí, yendo de Pan de Azúcar a Maldonado. Es una instancia esta del Diálogo por Uruguay que intenta ser un complemento de lo que fue el FAT Escucha, que es de alguna manera ya pensando en el futuro, ¿no? El FAT Escucha sirvió para entender el presente, para entender el pasado y también qué errores habíamos cometido en el pasado, como fase de aprendizaje, como estructura de pensamiento de más de 1.500 organizaciones, pensando en la gira nacional y en la gira agropecuaria, y ahora estamos yendo a conversar con las organizaciones sobre qué esperan que esté contenido dentro de nuestro programa y cuáles serían las medidas que tomarían las organizaciones en los primeros días de gobierno, los primeros 90 días. Y eso nos da una herramienta para mejorar un proyecto de programa que, como ustedes saben, ya está circulando por toda la República y que tiene objetivos claros como trabajar sobre la pobreza infantil, como una reforma estructural de la seguridad social, como un compromiso con los jóvenes, como un compromiso con la cultura, como un compromiso fuerte con el trabajo, pero al mismo tiempo con el cuidado ambiental. Y estas reuniones, digamos, pueden contribuir a potenciar un conjunto de ideas para cambiar la sociedad, ¿no? Bien, si te pido que definas 2 o 3 aspectos fundamentales de diferencias importantes de este programa de gobierno con el anterior del Frente Amplio, ¿qué podías destacar? Bueno, es otro país, ¿no? El país que a nosotros nos tocó gobernar en 2005, o incluso el que nos podría haber tocado gobernar en 2019, cuando perdimos la elección, son países diferentes al actual. Entonces, primero, pasó la pandemia, cambió el mundo del trabajo en forma acelerada, hay procesos de transformación productiva que hay que analizar, y a partir de un cambio en el mundo del trabajo y de un cambio de época, tiene que haber políticas que sean aspiracionales, digamos. Nosotros tenemos que pensar en el desarrollo nacional como el desarrollo económico, el desarrollo social y el desarrollo cultural. En cierta medida tenemos que pensar qué hacer con la tierra, el techo de las personas y el trabajo, y la alimentación y la educación. Y para eso tenemos que tener propuestas concretas. De la misma manera que tenemos que tener propuestas concretas para el tema que hoy preocupa más a la sociedad uruguaya, que la seguridad pública. Hoy vemos acá en pequeñas ciudades de Maldonado tiroteos, como nos acaban de comentar los vecinos de Pan de Azúcar, o en San Carlos, o en otras localidades. Lo que implica, digamos, tener una política cuando lleguemos al gobierno que atienda a estas angustias, que atienda a estas demandas y que al mismo tiempo resuelva los temas de calidad de vida, es decir, qué modelo de sociedad queremos para esta sociedad del futuro, ¿no? Fernando, el otro día también se estuvo hablando sobre el tema de cómo laudar el tema de las candidaturas, un tema no menor. ¿Se avanzó en ese sentido? ¿Se tomaron ya algunas medidas? ¿Se están por tomar? ¿Cuáles van a ser las bases principales que van a tener en cuenta al momento de definir este tema? Bueno, se avanzó a tal punto que se definió, ¿no? Sí. La misma noche de la elección interna, la mesa política del Frente Amplio va a decidir la fórmula. Todos aquellos compañeros y compañeras que se presenten como candidatos a presidente colocan a disposición el nombre para ser candidatos o candidatas a la vicepresidencia, con lo cual, como mínimo, aquellos que son candidatos pueden ser vicepresidentes,
y luego la estructura del Frente Amplio también tomará en cuenta otras posibilidades. Pero claro está que era importante construir una ruta de cómo definir, en qué tiempos definir, y construir la fórmula más potente que le permita al Frente Amplio, digamos, llegar al gobierno y cambiar la sociedad. Y eso fue resuelto en algo que 6 meses antes las opiniones de los especialistas decían que era prácticamente imposible. Incluso se llegó a decir que había un mal vínculo entre los intendentes, y bueno, yo los había tenido varias veces en mi casa, me constaba que eso no era real, y bueno, esta definición de todos quienes son intendentes hoy, de aceptar que su nombre sea tomado como parte de la fórmula, si así se entiende, por el Frente Amplio, es una señal de unidad inexorable, ¿no? Era inexorable que pasara, pero además es una señal muy potente. Esto implica que la fórmula sea integrada por el primero y el segundo, ¿o no necesariamente? La fórmula es paritaria, entonces podría ser el primero y el segundo en el caso de que entraran un hombre y una mujer, podría que ser que no, por eso lo resuelve una mesa política, pero lo cierto es que la compañera Carolina Cosa, el compañero Yamandu Orsi, el compañero Andrés Lima, el compañero Mario Vergara, que son quienes hoy están siendo mencionados como precandidatos o que algún sector los ha promovido, todos aceptan ser parte de la fórmula. Entonces, es posible pensar que hay otras compañeras y otros compañeros que también podrían ser parte de esa fórmula. Pero partir de la base de quienes disputan el lugar a la presidencia puedan ser vicepresidentes es un avance enorme, ¿no? Bien, Fernando, este contacto también quiero aprovecharlo para hablarte del tema de las últimas horas, la decisión del Frente Amplio de interpelar a Bustillo y Arbeleche por las contrataciones en Salto Grande. Lo de Salto Grande parece como un territorio en sí mismo, ¿no? Donde hay ciertas normas de funcionamiento que no necesariamente tienen que ver con organismos estatales, porque es un emprendimiento bilateral, donde se administra por parte de dos países. ¿Qué es lo que inhibe de la administración pública habitual en otros territorios que sea diferencial con Salto Grande? Bueno, no, pero durante el gobierno del Frente Amplio no hubo ingresos a dedo. No se contrató una lista de ediles del Frente Amplio para trabajar allí. Se convocó a concursos, entró personal que tenía calificación, de los cuales muchos eran frente amplistas y otros no, como cualquier concurso. Y acá lo que se hizo, se tomó la lista de Albizu y entraron una cantidad de ediles de la lista de Albizu, se tomó la gente del ex intendente Germán Coitiño y entró gente de la lista de Germán Coitiño. Eso se llama desapego con los dineros públicos. Se aumentó la plantilla, se pidió un dinero adicional para pagarle a integrantes de una lista. ¿Me entiende? Eso es promover una candidatura, promover una campaña electoral con dinero de todos. Eso es lo que el Uruguay no quiere ver. El Uruguay, ¿qué es lo que no quiere ver? Que Irene Moreira pueda dar una vivienda a dedo, que Albizu pueda dar los puestos de trabajo, una lista de ediles, porque no fue contratado para eso. Los salarios van entre 80.000 pesos y más de 200.000. Cambió el estatuto del funcionario para darles a esos trabajadores que ingresaron por esta vía tan increíble inamovilidad. Estas son las cosas que tiene que saber la gente. Y la pregunta sería, ¿el Frente Amplio hizo lo mismo? No, el Frente Amplio hizo todo lo contrario. Bajó la plantilla, la gente entró por concurso, solo hubo un cargo de confianza. De hecho, el lunes vamos a hacer una conferencia de prensa en Montevideo al mediodía con quienes integraron la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande por el Frente Amplio en el periodo pasado. Además, en la Comisión Técnica Mixta había un miembro de la oposición, como en este caso era Albizu, pero cuando llegó Albizu decidió ser Papá Noel, como ha dicho el intendente Botana, como ha dicho Gandiri, como ha dicho Domenech y otros integrantes de Cabildo Abierto. Se transformaron en Papá Noel. ¿Por qué? Porque tienen la ambición de ganar una intendencia que perdieron con Andrés Lima. Ahora, esta no puede ser la forma de hacer política en el Uruguay del siglo XXI. A todos nos debería dar vergüenza, pero particularmente a Albizu. Y alguien que comete actos de este tipo no puede ser denominado como un buen gobernante, como ayer planteó Luis Lacalle Pou.
No es un buen gobernante el que hace ingresar a sus amigos e integrantes de su lista a comisión técnica mixta para que tengan un gran sueldo. Es un pésimo gestor que con una actitud de ese tipo ya no debería estar en el cargo, ¿no? Porque no es que hubo una exageración, hubo una forma de actuar en política desagradable, repudiable desde el punto de vista de la acción. Es lo que ayer puse en la columna, un poco de dignidad arriba, ¿no? El que está arriba tiene que actuar con cierto decoro en la función pública. Y si no lo hace, el presidente de la República tiene que estar para ordenar el juego, ¿no? Y en este caso parece no estarlo, como en otros casos lo estuvo. Él tomó decisiones muy duras en términos de Ministerio de Turismo, en el tema del Ministerio de Vivienda. Y en esto parece pasarle por el costado. Me parece que a veces cuando elige las confianzas en la calle, las elige mal, ¿no? También nos dijo que había confiado en el jefe de seguridad de presidencia, pues tenía un vínculo con la familia largo y ya vimos en qué terminó. Y también nos dijo que había tenido confianza mirando los ojos en PNAD y ya vemos el proceso, lo mal que va dirigido. Y vemos ahora que le da la confianza al Bisu cuando acaba de hacer un dislate total y completo, ¿no? Entonces me parece que uno debería dejar las confianzas personales de lado cuando le toca gobernar para todos los y las uruguayas, ¿no? Fernando, gracias por el tiempo para esta charla, muy amable. No, usted ha sido muy amable, saludo a toda la audiencia y a las órdenes siempre, ¿eh? Buena estadía en Maldonado, hasta pronto. La conversación era con el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira. Lo escuchaste aquí, en Frecuencia Abierta. Frecuencia Abierta.